Mundo árabe, nacionalismo árabe, mundo islámico, parte 2. ¿Cómo va surgiendo este nacionalismo? O sea, podríamos encontrar algunos antecedentes a este nacionalismo. Uno de ellos probablemente sea lo que conocemos como Lorenz de Arabia o algo por el estilo, que es como una figura que existió realmente y que participa en determinado tipo de luchas dentro de la Primera Guerra Mundial, que es un militar británico que ayuda a la organización de algunas comunidades nómades árabes a expulsar a los invasores. Básicamente esto se da alrededor de 1900, antes de 1920, alrededor de 1920, y fundamentalmente ese punto o ese hito que fue convertido en novelas, películas y cosas por el estilo, sería como el primer antecedente en el cual se ve, si quieren, y si lo quieren pensar de esa manera, como una cosa medio extraña en la cual un militar británico colabora con la expulsión de los enemigos del pueblo o de algún pueblo árabe. Entonces ya surge como una cuestión medio contradictoria. ¿Cuál es el problema del nacionalismo árabe? Primero, la tradición musulmana plantea la comunidad musulmana, que sería la Umma, se escribe UMMA, y esa Umma es una unidad religiosa que ordena la vida de la comunidad. Es muy difícil entender cómo se produce ese poder político, cómo se reproduce el poder religioso en el poder político. Si ustedes lo ven en la actualidad, el caso iraní probablemente sea el más gráfico para mostrar esta extraña relación entre el mundo religioso y el mundo político, que está subordinado, por ejemplo en Irán en este momento, a la autoridad de las autoridades religiosas que en Irán se expresan a partir de los ayatolas o el consejo de ayatolas o un consejo que existe por arriba de la representación política que nosotros conocemos, que se vota y se elige, y que probablemente en Irán sea uno de los países donde esto se produce más habitual y normalmente. Es uno de los pocos países que hay una importante elección periódica y donde se enfrentan en general diferentes corrientes. Deben ser aprobadas por el Consejo Supremo de los Ayatolas. No puede participar cualquiera, pero tampoco quiere decir que los ayatolas gobiernen directamente. Quiere decir que los ayatolas tienen como un poder de veto y cosas por el estilo. Para Occidente, eso serían formas teocráticas. Occidente no ve como tales, por ejemplo, Arabia Saudita, que considera que la única ley es la ley islámica y la Sharia. Digo, y que son monarquías absolutas donde no existe ningún poder o ninguna representación política del pueblo, ni mucho menos. Cosa que ya establece, digo, para que quede más o menos claro, Arabia Saudita es un país reconocido por el mundo como si fuese un país más, pero no se tiene en cuenta o se lo considera menos tiránico o menos teocrático que Irán. Y probablemente, si uno lo pensase más seriamente, el modelo iraní tiene una forma de representación y no es una monarquía donde sí hay un control supremo que está ejercido por una comunidad espiritual. La cuestión fundamental es que es muy difícil escindir en el mundo islámico, árabe, musulmán, la política de la religión. Entonces, es muy complejo entender de dónde puede surgir ese nacionalismo árabe. Cuando nosotros hablamos de nacionalismo, hablamos de una expresión en general que se da después de las revoluciones burguesas, donde un sector
de una comunidad plantea la manifestación de determinado tipo de cuestiones nacionales. En general, el nacionalismo árabe es un panarabismo. Entonces, en muchos casos es muy complejo entender cómo se lo puede definir o considerar. ¿Dónde lo podemos sí comprender y entender? En que en general, hacia los años 20 y hacia los 30, comienza a surgir en diferentes lugares diferentes intentos de algo parecido a lo que nosotros consideramos nacionalismo. En general, esos intentos o esos modelos, uno podría plantear que el principal o el original me da la sensación que se da con los jóvenes turcos, que surgen a fines del XIX, principio del siglo XX, cuando se estalla el Imperio Otomano y pretenden desarrollar un proceso de modernización y actualización, tardío obviamente, que va a ser atravesado fundamentalmente por la disolución del Imperio Otomano y que les va a quedar solamente, si quieren, una pequeña porción de lo que supo ser el imperio hasta fines del siglo XIX. En el caso turco, uno podría verificar eso en la imagen de los gobiernos posteriores a la derrota en la Primera Guerra Mundial, alrededor de una figura que es Ataturk, que probablemente lo desarrollemos un poco mejor, pero Ataturk, ¿qué es lo que va a hacer? Va a pretender modernizar. El caso turco me parece que es un caso importante para entender este último siglo en ese tipo de regiones. O sea, el Imperio Otomano entra en un fuerte y terrible declive en el siglo XIX. ¿Se acuerdan que ya lo dijimos? Que los rusos querían meter sus garras, que los ingleses, que los franceses. Bueno, el mundo se va a dividir lo que fue o lo que supo ser el Imperio Otomano. Y Turquía queda reducido a un país con una muy pequeña porción europea. Pierde la península balcánica, Grecia y una serie de regiones, Bulgaria y todo ese sureste europeo. Va a tener una parte asiática que sería Anatolia, Asia Menor, y va a estar comprimido hacia esa región. ¿Qué es lo que va a pasar con Turquía? Que Turquía va a ser el primer país que empieza a adoptar rápidamente, probablemente junto a Egipto, pero más rápido que Egipto, determinado tipo de características de modernización. O sea, se puede observar en la forma de vestimenta, se puede observar en la utilización para la escritura del turco del alfabeto occidental, se puede considerar con las formas de representación que va a adquirir la política en Turquía, pero no llega a rescatar su objetivo, que era es mantener lo que supo ser el Imperio Otomano. En Egipto, desde el siglo XIX, Egipto pasa a ser un protectorado de Gran Bretaña, sobre todo a partir de la construcción de Suez y cosas por el estilo, y se establece una monarquía que va a durar en Egipto hasta el año 1952 más o menos, ese periodo monárquico egipcio, pero en Egipto empiezan a surgir también proyectos modernizadores y cosas por el estilo. En Egipto surge probablemente uno de los grupos más importantes en los últimos en los últimos 80, 100 años del mundo árabe musulmán, más musulmán que árabe, que son los hermanos musulmanes, que van a tener una fuerte influencia en diferentes momentos, pero los hermanos musulmanes son probablemente los más radicales opositores a este nacionalismo laicista que surge en Turquía y en otro tipo de regiones.
¿Por qué las mantengo? Porque surgen en el año 1928, van a tener una fuerte influencia en Egipto en diferentes momentos. Yo creo que ya lo conté como anécdota en algún momento. En el año 1912-13, después de la primavera árabe, ganan las elecciones en Egipto, luego de un montón de avatares que ya los vamos a ver en esta clase o en las clases siguientes. Pero, y su candidato que triunfó y que accede a la presidencia todavía está condenado a muerte, no sé si lo han perdonado, cosas por el estilo, no lo han ajusticiado todavía, pero está condenado a muerte. Y tienen una fuerte, pero muy fuerte influencia en Hamas y en algunos movimientos que han surgido en los últimos años. Pero fueron fuertemente contrarios a ese nacionalismo secular que va a tener las características en todo el primer periodo de este mundo árabe musulmán, si quieren desde el siglo XX iniciado hasta por lo menos los 70 seguramente. ¿Qué características tienen los hermanos musulmanes? Plantean eso básicamente, que la comunidad es una comunidad musulmana, que no hay que rechazar radicalmente cualquier modelo occidentalizador o cosas por el estilo, son profundamente plantean un panislamismo, son antioccidentales, antisionistas, probablemente sean de los primeros grupos que se pronunciaron por el antisionismo. Piensen ustedes que surgen más o menos en este periodo y son los primeros que van a apoyar fuertemente a los primeros líderes políticos palestinos, que actúan o empiezan a actuar muy fuertemente en los años 30 y que van a producir en el 35-36, del 36 al 39, una fuerte revuelta que plantea básicamente el problema de esa migración judía que les estaba molestando y que probablemente, desde mi punto de vista, la instalación del Estado de Israel como Estado Nacional Judío va a ser probablemente una de las chispas más fuertes que van a provocar todos los conflictos que se están dando en el Medio Oriente, mundo panarábico, panislámico, a partir de ese bastión imperialista occidental que se establece en Palestina, digo, desde los años 20-30, como los acabamos de nombrar, pero básicamente a partir de la instalación del Estado en el año 48. En general, los hermanos musulmanes surgen con esas ideas. Básicamente, la primer figura importante de los hermanos musulmanes es Hassan al-Banna, que va a ser su dirigente fundamental entre el 28 y el 49, en el cual lo asesinan, y después va a tener otros dirigentes que van a tener diferentes posiciones. Va a haber un breve momento. En general los hermanos musulmanes están muy perseguidos en Egipto. Primero porque se oponían al rey y a los reyes básicamente pro-occidentales y pro-británicos que había, y después van a tener un breve interregno importante donde van a apoyar al movimiento de los oficiales libres, que sería el movimiento que después va a devenir en el nacerismo, que yo siempre digo que hay que pensarlo que es como paralelo al GO, al Grupo Oficiales Unidos del Perón y cosas por el estilo, y que van a ser después, van a sufrir diferencias muy fuertes entre Nasser y el primer dirigente de los oficiales libres, y que va a tener una breve actitud de
identificación y que después van a ser muy fuertes enemigos, sobre todo a partir del 54 cuando llega Nasser, e inclusive va a haber varios intentos de asesinato a Nasser, de los cuales se van a responsabilizar siempre a los hermanos musulmanes, y a partir de ese momento van a vivir permanentemente en una semiclandestinidad, y con condenas muy fuertes, intentos de matar a varios de sus dirigentes y cosas por el estilo. El otro movimiento, y que ya sí creo que es un movimiento fuertemente nacionalista y que reúne todas las categorías y todas las ideas de ese fuerte nacionalismo, es un movimiento que se va a producir fundamentalmente en Siria, que va a estar encabezado por... Me parece muy interesante porque los orígenes de este movimiento, que va a ser el partido Ba'ath, en general lo pueden encontrar escrito como B-A-A-Z, o en algunas transcripciones puede aparecer como B-A-T-H, va a ser un fuerte partido nacionalista que después va a degenerar, si quieren, en los gobiernos de Al-Assad, que va a gobernar desde el año 70 hasta... Él gobernó del 70 hasta el 2000 y su hijo gobernó del 2000 al 2024, que fue derrocado, que es Hafez al-Assad, que es el que sufre los últimos 15 años de la guerra de Siria. Pero si ustedes piensan, el Ba'ath de Al-Assad, de los Al-Assad, gobierna durante 50 y pico de años Siria, y el partido de Saddam Hussein, que empieza siendo del Ba'ath y después degenera en otro tipo de cuestiones. Pero digo, ¿por qué digo que es el primer partido nacionalista propiamente dicho? Porque sus tres fundadores, o sus dos fundadores más importantes, que son Michel Aflaq y Salah al-Din el-Bitar, uno de ellos es cristiano ortodoxo y el otro es sunita. ¿Por qué digo esto? Porque si ustedes lo piensan, es el primer movimiento que plantea un fuerte laicismo, una idea de lo que ellos llaman el socialismo árabe, que ahora vamos a tratar de explicarlo, y una idea de construcción de la nación árabe. Son panarabistas. Ellos no plantean la nación árabe localista, no es que dicen Siria, Irak, Egipto, Jordania, sino que ellos piensan, imaginan un modelo panarabista. Tuvo algunos intentos que son lo que se llamó en algún momento entre los fines de los 50 y los 60 la República Árabe Unida, que integraba Egipto, Jordania y Siria como casi un gobierno confederal, pero que nunca llegó a concretar esa idea que sí tuvo Nasser y que sí tuvieron estos dirigentes originales del Ba'ath, que aparecen hacia los años 30 y van a formar un partido que va a ser fundamentalmente laico, no islamista. Van a plantear la idea de la nación árabe diferente a la UMA, que era la comunidad, ¿se acuerdan?, religioso-político de la tradición islámica. Tienen una identificación, si quieren, más por la base cultural y lingüística. No creen en los nacionalismos locales, esto que yo les decía recién, el panarabismo, no Egipto, no Siria, no Jordania, sino la comunidad panarabista, y plantean
que esos nacionalismos locales son fomentados por el imperio para dividir a la gran nación árabe. Existen, después de estos dos que yo acabo de nombrar, que eran Salah al-Din al-Bitar, que sería el sunita, y Michel Aflaq, que era el cristiano ortodoxo. Michel Aflaq va a llegar a ser ministro en los 40, 50, sobre todo educación. Ellos se forman en Francia. Piensen ustedes que en este pacto Sykes-Picot, esta parte queda al lado francés, se van a formar en Francia, van a ser intelectuales que van a tener una apertura al mundo, y lo que van a querer es un mundo árabe cultural y lingüísticamente, pero van a plantear lo que ellos llaman el socialismo árabe. El socialismo árabe es profundamente no marxista o antimarxista, si quieren. Lo que plantea es como un socialismo no clasista, un socialismo desde el punto de vista de ellos, que establezca un fuerte rol de los estados en el desarrollo de las comunidades. Aparece después otra figura que va a ser muy interesante, que es Zaki al-Arsuzi. Me parece muy interesante porque Zaki al-Arsuzi, dijimos que teníamos otros dos dirigentes, Aflaq y el otro que era Salah al-Din al-Bitar. Uno era cristiano, el otro era sunita, y Zaki al-Arsuzi, que nace en Turquía, que es un nacionalista muy fuerte, es alauita. Los alauitas, después vamos a ver qué son. Entre esta división entre los sunitas y los chiitas, son grupos chiitas con algunas características particulares que habitan en general en Siria. Después van a ser muy importantes porque los al-Assad van a ser alauitas y van a tener una fuerte participación y presencia muy importante y muy determinante en el devenir de la historia siria de los últimos 50, 60 años, si quiere. ¿Qué quiere decir el partido Baath? El partido Baath se puede traducir como el partido Renacer, el partido del renacimiento, el partido de la resurrección. Básicamente el Baath o Baath quiere decir eso: resurrección, renacimiento, el partido de renacer. Su aparición formal es en los 40, pero ya anteriormente era como un movimiento bastante reconocido, sobre todo en esa región medio francesa del mundo árabe musulmán. Básicamente, estos son como los antecedentes de este nacionalismo árabe o de este panislamismo que tenemos antes de la creación del Estado de Israel. Las otras expresiones importantes van a surgir a partir de la creación del Estado de Israel. El Estado de Israel es una creación del Imperio Británico. Ya lo vimos que ya en los 1915, 1920 hay como un proyecto de una parte de la ley británica de permitir el asentamiento de un Estado nacional judío en Palestina. Esto va a generar movimientos muy complejos. En los 30 y en los 40 esto va a ser muy complicado porque los judíos van a ser muy perseguidos en Europa, básicamente a partir del nazismo y de su expansión, y que en general estos líderes palestinos de la primera generación, que sería la generación de los 30 más o menos, en un momento determinado van a
adoptar esa política del enemigo de mi enemigo y van a tener como algunas actitudes filogermánicas. Entonces van a ser muy mal vistos y eso va a generar resquemores y eso va a alentar más esta mirada prosionista de parte de Europa Occidental, que va a ser mucho más profunda y determinante, sobre todo a partir del Holocausto, en los cuales Europa no participa para evitarlo, tiene una actitud, si quieren, condescendiente, y la consecuencia de esto es que en un momento determinado es como que lavan sus culpas declarando la formación o la construcción o el establecimiento de un Estado judío en Palestina. Yo les mandé textos y les mandé mapas y les mandé algunas películas que van a explicar este fenómeno, estos dos documentales de la Nakba o de lo que sería la tragedia de los palestinos. Básicamente trato de explicar qué es lo que va a suceder, sobre todo en Palestina a partir de este momento. Volvemos a la primera parte. Hay un fuerte asentamiento, limitado, pero un fuerte asentamiento de comunidades judías en Palestina. Durante los primeros años va a ser a partir de compras privadas, hasta que en un momento determinado las autoridades de los palestinos empiezan a observar eso y a reaccionar y a pretender evitarlo, pero digo, los campesinos o los pequeños propietarios de tierra, sobre todo en Cisjordania y sobre todo en el territorio palestino costero, van a ser seducidos por estas cuestiones de dinero. Esto va a generar un conflicto bastante importante. Se van a establecer comunidades agrícolas y ciudades donde va a establecerse más la comunidad judía. En Jerusalén hay toda una parte que se empieza a construir, lo que se llama la ciudad nueva. Tel Aviv es una ciudad que se inventa en ese momento. Era una ciudad árabe que se llamaba Yafo y que ahora obviamente está bajo el control de Israel, pero pegada a esa ciudad se empiezan a construir los barrios judíos, que son lo que actualmente es Tel Aviv, que supuestamente es una ciudad del siglo XX. Y después hay algunos lugares en el norte de Israel, que sería el puerto de Haifa y cosas por el estilo. Con esas tres grandes ciudades y con comunidades agrícolas se van a organizar comunidades de autodefensa, van a surgir diferentes grupos de autodefensa que después van a devenir muchos de ellos en la organización del ejército, como lo llaman ellos, el ejército de defensa israelí, que de defensa no tiene mucho y que en general fue más bien un ejército ofensivo y que ha ocupado territorios que no les correspondían. ¿Qué es lo que va a pasar? A partir del año 45, con el fin de la guerra, se profundiza esta llegada de judíos al territorio de Palestina. En el año 47 en la ONU se vota la partición de Palestina, que va a seguir un modelo muy parecido al modelo de la partición de la India. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto en la India, que definen partirlo entre una comunidad india hinduista y la comunidad musulmana? Acá pasa algo, entre comillas, similar. Los grupos de autodefensa judíos organizan como un preejército judíos sionistas, que sería el Palmaj, pero mantienen grupos así más radicalizados, que en ese momento eran casualmente grupos de lo que sería la derecha israelí. Yo creo que hoy Israel es un país
que tiene solo derecha, no hay nada que no sea de derecha, o son grupos minúsculos, inexistentes, no representan a nadie, pero en ese momento existía como una cuestión de una socialdemocracia israelí y los grupos más radicales eran grupos profundamente nacionalistas. Para que les quede claro, vuelan en un momento determinado el hotel que servía de centro en Jerusalén, que se llamaba el King David, el Hotel Rey David, que quedaba en el centro de Jerusalén, que todavía existe con otras características, pero que donde estaba el alto mando británico, y matan cientos de oficiales británicos. Y lo voló uno de estos grupos paramilitares judíos, o manda un delegado, las Naciones Unidas, que era una organización incipiente, que en ese momento se estaba organizando, manda un delegado, que es como un interventor para establecer determinado tipo de cuestiones diplomáticas, y los volaron. Entonces digo, imagínense lo que es volar. O sea, en este momento ha sucedido, Israel lo sigue haciendo, con fuerzas de paz que manda la ONU, que mandan diferentes estructuras u organizaciones mundiales, pero digo, mataron al representante de las Naciones Unidas. Nadie, digo, ni siquiera es que matan a soldados o oficiales o a tropas de paz de las Naciones Unidas, mataron al representante. Y estas cosas fueron las que sucedieron. En el año 47 se establece la partición. La política judía la acepta. Los pueblos árabes vecinos tienen una actitud refractaria a esa partición, y el 14 de mayo del año 48 se retiran las tropas británicas. Fue más o menos igual a lo que pasó en la India en otra magnitud. Piensen ustedes que en la India viven cientos de veces más de los que ocupan Palestina, o de los que vivían en Palestina en ese momento. Y el día 14 de mayo se retiran las tropas británicas, se establece la declaración de la independencia del Estado judío, eligen un presidente provisional, que va a ser un tal Weizmann, que creo que aparece nombrado bastantes veces en estas peliculitas que yo les mandé. Perdón, no son peliculitas porque yo las considero menores, pero digo, estos dos documentales que yo les mandé sobre la Nakba, y aparece ahí una figura que es Ben Gurión, que es como el héroe nacional, que va a ser el viejito bueno ese que parece que es pelado y con pelo blanco y siempre con camisa abierta. Esa era la modalidad que tenían estos dirigentes políticos, así, como socialdemócratas o cosas por el estilo. Rápidamente, al día siguiente de la declaración de la independencia, se produce una invasión de parte de los pueblos o de los vecinos árabes, encabezada básicamente por Egipto, Jordania, Siria. Y ahí se produce una guerra que va a durar varios meses y que se va a establecer la paz al año siguiente, que contrariamente a lo que uno podría suponer originalmente, digo, por las magnitudes y la cantidad de tropas, no por el apoyo de algunas potencias europeas, va a ser, Israel va a triunfar, va a expandir bastante su territorio con respecto al territorio de la partición original. Yo después les voy a mandar los mapas, pero creo que ya en algún momento se los mandé, y si no se los vuelvo a mandar, uno puede ver cómo se produce esa evolución territorial. Pero acá va a tener una consecuencia muy grave, me parece a mí que va a ser la consecuencia más grave, que es que Israel amplía mucho sus territorios sobre los palestinos, pero las tierras que quedan en manos, o que deberían haber quedado en manos de los palestinos, se las van a apropiar sus vecinos árabes. O sea, si Jordania es
incorporada por Jordania, y la llama de esa manera, Cisjordania, que sí quiere decir del otro lado del Jordán, obviamente, y Jerusalén, sobre todo la parte antigua, va a ser propiedad de Jordania, y después el sur, y sobre todo la franja de Gaza, donde se van a ir acumulando refugiados de esta ocupación sionista del mayor espacio y mayores territorios, va a quedar absorbida por Egipto. Con lo cual lo que uno va a observar es que el pueblo palestino fue desplazado por el Estado de Israel o el Estado sionista, pero que también va a ser absorbido por sus vecinos árabes, no reconociéndoles la entidad política correspondiente. ¿Se entiende más o menos lo que estoy diciendo o no? Con lo cual se disuelve aparentemente la identidad palestina. Vamos a ver que después resurge fuertemente en los 60. Pero en el año 49 esto se disuelve, se desarma, se desintegra. ¿Qué es lo que va a pasar en el resto de los países árabes? Es que esa derrota del año 48 va a generar una cuestión así como muy fuerte que va a cuestionar la autoridad. Piensen ustedes que Siria era un reino, Jordania era un reino y sigue siéndolo, Arabia Saudita era un reino y lo sigue siendo, y Egipto era un reino. En Egipto, hacia los primeros 50, se produce una revolución republicana nacionalista que acaba con el rey, va a establecer un gobierno de militares, entre comillas, nacionalistas, y ahí va a surgir, no en los primeros 2 años, pero sí a partir del año 54, va a emerger la figura de Nasser. Nasser es una figura profundamente importante en todo este movimiento. Si ustedes lo piensan, nosotros tenemos que pensar que todo este nacionalismo árabe se profundiza, se acelera, se intensifica a partir de la derrota de la guerra del 48, que va a ser como una cachetada en esos pueblos que estaban emergiendo en ese momento. Las monarquías van a quedar totalmente desprestigiadas porque una población muchas veces superior a la población judía de Israel y con mayores recursos, mayores ejércitos, ejércitos preexistentes. No estoy diciendo que no tuviesen apoyo las fuerzas sionistas, pero digo, la disparidad era muy explícita antes de la guerra, y eso va a generar un descontento y un fuerte desprestigio de esas monarquías. La monarquía egipcia va a caer en los 50, y hacia fines de los 50, principios de los 60, va a caer la monarquía siria. En Siria se va a instalar el Ba'ath, y en Egipto se va a instalar este grupo de oficiales libres que después va a devenir en esta figura tan importante que es la figura de Nasser. Nasser era un coronel del ejército. A partir de ese momento Egipto va a tener un modelo nacionalista muy particular. Rápidamente Egipto, en este devenir nacionalista, va a intentar nacionalizar el canal de Suez en el año 56. El canal de Suez era copropiedad de Egipto, Inglaterra y Francia, pero básicamente Egipto tenía como endeudado y confiscado su participación por el mal manejo previo del rey y cosas por el estilo. Nasser toma esa como la causa nacional más importante, nacionaliza el canal, y Francia e Inglaterra reaccionan
y actúan rápidamente atacando a Egipto para intentar recuperar el canal con el apoyo militar terrestre y sí, terrestre fundamentalmente del ejército de Israel, lo que ellos llaman las fuerzas de defensa de Israel. En unos pocos días recuperan el control sobre el canal, se llega a una solución política que le da el canal a mediano plazo a Egipto, pero obviamente supervisado por una empresa de control con determinado tipo de obligaciones, de permitir el paso de las naves y cosas por el estilo, como si fuera una cuestión, ¿se acuerdan que lo habíamos visto en los 14 puntos de Wilson? O sea, en general, una de las cuestiones que siempre plantea Occidente es la libre navegabilidad de los mares y el libre tránsito en los ríos y en los pasos necesarios y cosas por el estilo. Egipto en ese momento observa claramente la traición de Europa y de Estados Unidos, y Nasser ya en el año 55 había tenido una postura bastante importante en la formación del movimiento de los no alineados. Nasser va a encontrar en ese contexto y en el contexto de la Guerra Fría la posibilidad de apoyarse en el bloque soviético. Los soviéticos lo van a apoyar fuertemente a Nasser con la construcción de la represa Asuán, que va a ser como una represa muy importante que le va a proveer de electricidad a gran parte de Egipto, y eso va a generar un montón de acuerdos básicamente económicos y militares. Se va a producir como un modelo de reforma agraria muy particular en Egipto. Egipto es un territorio muy extendido, pero básicamente desértico, salvo la franja del Nilo, y se va a producir este modelo de socialismo árabe que es no clasista, básicamente que ellos plantean como una cuestión nacional, y se plantea una forma de gobierno, entre comillas, representativo, pero no demasiado democrático. Las elecciones las ganan con el 80-90% de los votos, hay una fuerte proscripción de los partidos políticos, el partido, como yo les dije, el movimiento de los hermanos musulmanes va a vivir proscripto todo el tiempo, creo que hasta el día de hoy está proscripto, aunque ganó una elección con el 50 y pico por ciento de los votos en el año 13, o sea, 12-13, o sea, no. Yo creo que conté esa anécdota que yo estuve en Egipto en el año 2014, y el guía que teníamos en ese momento era un quilombo, no había turismo, no había nada, y el guía en un momento dice, no, porque son una secta, los hermanos musulmanes, y habían sacado, no sé, 40 millones de votos. Yo me imaginaba las sectas que tenemos en Argentina, y los tipos eran un movimiento muy extendido y muy insertado básicamente en la vida política egipcia. Y en Egipto, a partir de ese momento, lo explico muy rápidamente, ya lo vamos a ir viendo más adelante. A partir de ese momento va a gobernar Nasser hasta el año 70, en el cual muere. Nasser surge producto de la derrota de la monarquía en esta guerra del 48, pero después va a sufrir la derrota del 56, de la cual sale más o menos dignamente, pero después sufre la derrota del 67 en la guerra de los 6 días. A pesar de lo cual él mantiene su poderío, y va a seguir gobernando hasta que se muere en el año 70. Del 70 al 80 y pico gobierna, esperen que se los diga, hasta el 80 gobierna Al-Assad,
Al-Assad son todos iguales los presidentes en Egipto. Estos son dirigentes militares que llegan a un puesto muy alto, muchos de ellos de los servicios de la Fuerza Aérea. En Siria también, Al-Assad era un tipo que venía de la Fuerza Aérea. En general las fuerzas aéreas son las fuerzas, si quieren, más de vanguardia, más formadas y tecnológicamente más ordenadas y modernas. Al-Assad, que va a ser parte del mismo fenómeno, va a gobernar del 70 al 80. Al-Assad va a ser asesinado en un atentado en el año 81. Básicamente Al-Assad es el que firma la paz en el 78 en Camp David con Israel, reconociendo al Estado de Israel por primera vez en la historia de parte de uno de estos países árabes. Va a ser asesinado, creo que por alguna influencia también de los hermanos musulmanes. En el año 79 fueron las últimas elecciones multipartidistas en Egipto, no hubo más después. Asume en el año 81 Mubarak, que va a gobernar hasta el 2011, o sea, 30 años, que tiene exactamente las mismas características. Alto jefe militar de los servicios de inteligencia, vinculado a la Fuerza Aérea, y va a gobernar durante 30 años. O sea, podemos ver que esta casta, o no casta, si quieren, no usemos la palabra casta porque la han destruido estos animales, pero estos grupos de los servicios de inteligencia y las Fuerzas Armadas van a mantener gobiernos por lo menos del año 52 o 54, si quieren hablar desde Nasser en adelante, hasta el 2011, en los cuales se va a producir lo que conocemos como la primavera árabe. En el año 2011 cae Mubarak, va a haber un gobierno de transición, se llama elecciones, las gana los hermanos musulmanes, que van a estar menos de un año en el gobierno, y a partir del 14 hay otra vez elecciones y casualmente las gana un general que había seguido el mismo derrotero que Nasser, Al-Assad y Mubarak, que se llama Al-Sisi y que gana las elecciones como corresponden en estos países por el 97% de los votos. O sea, en el 2012-2013 ganaron los hermanos musulmanes con el 52-53% de los votos, y un año y medio después Al-Sisi extrañamente saca el 90 y largos por ciento de los votos. Es juzgado el presidente de los hermanos musulmanes, condenado a muerte, pero creo que su ejecución no se ha realizado, no sé si vive todavía. Voy a cortar acá la clase y continuaré con otra clase el miércoles o el jueves. Igual el miércoles de la semana que viene, no este miércoles, el 8 creo que vuelvo a la presencialidad. Así que les mandaré algunas clases más y el 8 nos vemos nuevamente en vivo y en directo, y trataré de seguir mandándole los materiales por la compañera Húngaro y por el Classroom, si lo quieren ver por ahí. Buenas noches, y si puedo sigo en estos próximos días.